Ok, aquí estoy con la segunda parte de mi testimonio. Decía en la primera parte que mi hermana, mi prima, llamada Luz Hierro, pasa por la casa de mi madre donde yo vivía y me dice que si quería que ella me trajese su pastor, que era mi amigo, que vivía orando por mí y mucho cariño me daba ese hombre de Dios. Donde quiera que me veía me decía: vuelve a Dios, tú eres de Dios. Mi amigo ya falleció, se fue con el señor Juanico, este gran hombre de Dios, un pastor muy conocido en el municipio del Factor y en otros lugares también. Bueno, ella se fue. Yo le dije que no, deje ese hombre tranquilo. Pero ella se fue sabiamente, ella muy inteligente, y no encontró al pastor. Pero de allá para acá viene con el copastor. ¿Quién es el nombre del copastor en ese entonces de esa iglesia? De la iglesia que él pastoreaba, se llamaba el Rebaño del Señor. El copastor era Ramón Frías Paredes. Así es, me parece. Sí, Ramón Frías. Ese es mi amigo, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Ese era el copastor y él vino a mi casa. Cuando viene a mi casa, a la casa de mi madre donde yo vivía, entonces él comienza a hablarme de Cristo y a decirme: ¿sabes? Cristo quiere que tú le sirvas. Pero déjeme decirle algo. Cuando él me decía: Cristo quiere que tú le sirvas, yo lo escuchaba por aquí. Pero por aquí venía Satanás y me decía: y si tú vas para la iglesia, que Cristo quiere que tú le sirvas, ¿con qué tú vas a vivir ahora si tú lo que eres músico? Y eso es lo que amas, eso es lo que te gusta. ¿Tú te imaginas tú sin la disco? ¡Wow! Quedaba ahí. Él me decía: Cristo quiere bendecirte. Y Satanás me decía: Cristo quiere bendecirte, pero si tú te metes evangélico, y entonces ¿qué tú vas a hacer con María, con Juana, con Antonia, con todas esas mujeres? ¿Cómo tú te vas a hacer sin mujer ahora? Ay, papá, el hombre seguía predicándome y me decía: ¿sabe qué? Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo puede hacerte nuevo. Y el diablo me decía: no te metas eso, porque entonces ¿cómo tú vas a vivir sin droga, sin alcohol? Y Antonia, que te gusta tanto, y Juana, que te gusta tanto. Ay, papá. Y había una lucha, entré en una lucha terrible, una batalla, mis amados hermanos, mis amigos. Pero Dios siempre gana. Aleluya. Este hombre, que el Espíritu Santo estaba con él cuando vino a mi casa ese día, recuerdo que me dio una palabra, que fue el pasador, como dicen cuando matan a un gallo. Él me dijo: mira, la Biblia dice: ven a mí, dice Cristo, trabajado, cargado y cansado, que yo te haré descansar. Ven como esté. Wow, eso me mató. Yo no recuerdo bien si él oró por mí ese día o fue que me invitó a la iglesia. El fin y al cabo es que yo fui a la iglesia. No recuerdo si me reconcilié en mi casa o me reconcilié allá en la iglesia, pero me reconcilié en esa iglesia. En esa iglesia duré yo 2 años orando y ayunando. Ayunaba tanto, recuerdo que el papillón me mandaba a contratar, me llamaba para tocar algunas patronales en Samaná, recuerdo. Otros me buscaban, recuerdo que el síndico de Factor me llamó para tocar aquí en la patronal del Factor. Recuerdo que en Nagua me llamaron mucha gente para hacer fiesta, pero yo, aunque me encontré con un pastor, después yo me fui de esa iglesia y me encontré con otro pastor. Recuerdo que me dijo que yo podía seguir cantando bachata. Pero yo sabía que no, porque yo sabía que si yo volvía a la disco, yo no podía ser cristiano. Yo sabía que si yo volvía a cantar con mi agrupación, no iba a poder ser cristiano. Porque era que las mujeres, el alcohol, ese mundo es un mundo muy divorciado a la fe. Es un mundo muy, muy complicado. Y yo en ese momento no estaba listo, preparado para vivirlo así, para ser cristiano y estar en la disco. No. Y yo comencé a ayunar y a orar. Y yo recuerdo que las mujeres me buscaban en la iglesia, se convertían muchas mujeres en la iglesia enamoradas de mí. Tanto así que recuerdo que la esposa del pastor me decía, cuando yo cantaba una canción, me decía que cante otra, que lo pidió esta muchacha. Y venían así mujeres a escucharme, otras mujeres se fueron a la iglesia detrás de mí. Y los pastores religiosos, con falta de conocimiento y de visión, pensaban que ellas se habían convertido a Cristo. Pero yo sabía que eran detrás de mí. Y detrás de mí, y muchos problemas, pero Dios me ayudó a mantenerme fiel. Porque desde ese día que yo me reconcilié, Dios me quitó la droga. Tanto así que recuerdo que yo tenía droga en mi cartera cuando me reconcilié con Cristo. Y saben, no recuerdo si fue cuando me reconcilié o en esos días
unos amigos míos fueron a usar droga y estábamos juntos. Y ellos me dijeron, Cristian, date la tuya. Y yo recuerdo que le dije, no, dámela, que yo me la doy después. No sé si con miedo o vergüenza de decirle que no. O no recuerdo bien si era antes de reconciliarme, pero pasó ahí. El fin y al cabo es que yo duré 3 meses con droga en mi cartera, estando en la iglesia reconciliado con Cristo. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, y estando reconciliado de verdad, orando y ayunando y fuera de pecado. ¿Sabe qué? Dios permitió que esa droga tuviera en la cartera para que yo viera que verdaderamente Él me sanó. Jamás tuve que volver a usar droga. Hoy tengo 17 años sirviéndole al Señor nueva vez y jamás he vuelto a usar droga. Jamás he vuelto a usar alcohol. Jamás he vuelto a ir tras mujeres. Jamás he vuelto a ese mundo de donde Dios me sacó. Porque Dios me sanó. El hombre no se sana, el hombre no deja. Es Dios quien quita toda la malicia que tenemos. Quien lo quita es el Espíritu Santo. Y saben, en esa iglesia duró 2 años. Luego de esa iglesia, ahí se me levanta una tormenta. Y es que me levantan una calumnia. Y me mandaron a buscar a mi casa. Yo estaba en una reunión de hermanos, una comedera, siempre compartía con hermanos, y me mandan a buscar. Y cuando llega mi hermano Oscar Hernández a mi casa, me dice, el pastor lo mandó a buscar. Y yo, bueno, pero yo voy de un pronto. Y cuando voy, era porque me habían levantado un chisme en la iglesia. Se levantaron una calumnia. Y esa calumnia, claro, una calumnia y mentira. Y yo, cuando me dice el pastor, a usted le vamos a poner lo mínimo es 3 meses de disciplina. Pero yo le digo, pastor, o sea, a mí usted me va a poner disciplina, siendo mentira lo que están diciendo. Sí, pero lo que pasa es que ya nos reunimos, usted sabe, los líderes. Y me dijo, pues póngase lo que usted quiera. Y no, usted es el pastor. Y él me dijo, bueno, pues vamos a ponerle 3 meses, que es lo mínimo. El fin y al cabo, mis amados, que cuando me pone la disciplina, el pastor Juanico y su grupo, yo le dije, yo me paré, y un hermano que había ahí, que no voy a decir el nombre, viene y me dice, perdóname. Yo, no, que es lo que lo voy a perdonar a usted, porque usted es el responsable de esta reunión, de esta calumnia, de este problema, porque era él. Y al fin y al cabo que yo me fui herido, pero antes de irme de la iglesia, yo le dije al pastor, la disciplina corre estando fuera de aquí. ¿Y sabe qué pasó? Él me dijo, como él siempre hacía. Y yo le dije, bueno, pues como yo no he hecho nada malo, esta disciplina que usted me puso a mí, cójala para usted. Porque yo no voy a permitir que nada ni nadie me sirva de piedra de tropiezo en el camino. Yo no voy a permitir ese relajo conmigo. A mí Dios me llamó. Si yo no estoy en la calle, porque vine a servirle al Señor con el corazón. Así que yo no voy a permitir atropello de nadie. Usted se equivocó. Y me fui. Duré un tiempo herido. Pero luego llego a otra iglesia y ahí duró 2 años. Pero, ¿qué pasa? Yo entendí que en la primera iglesia se me levantó el diablo. Pero luego comprendí que no fue el diablo, sino que fue el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que yo me moviera de iglesia, porque luego llego a la iglesia del Nazareno, y en la cual pastorea mi amigo, mi hermano Félix Polanco. Y en esa iglesia, allí estaba la que hoy es mi esposa. Porque Dios me tuvo que sacar de aquella iglesia, porque si no me saca, para mí, la que es mi esposa, era el diablo, porque ellos me enseñaron a mí, nueva vez, que un arete era el diablo, que eso era el diablo, que un cadeno, un anillo, un guillo, que eso era el diablo. Y entonces Dios tuvo que sacarme de esa iglesia para llevarme a esta otra iglesia, porque ahí estaba la que hoy es mi esposa. Y así Dios obra. Cuando llego a la iglesia, ahí duró 2 años, gloria al Señor. Pues a los 2 años también me voy de la iglesia, porque Dios me llevó ahí nada más con ese propósito de que yo buscara la que es mi esposa hoy ahí. Y cuando 2 años, dejo de congregarme, pero me voy a casar. Pero yo no me congregaba en iglesia, como 2 años duré, o no recuerdo qué tiempo duré. No tenía un pastor, pero yo andaba predicando y cantando de pueblo en pueblo, porque ya yo tenía el ministerio de cántico, ya había grabado canciones cristianas, ya predicaba. Pero ¿sabe qué pasó conmigo? Mientras yo no estaba congregándome en ninguna iglesia, yo me mantenía igual de cristiano. Yo me mantenía igual sirviéndole al Señor, ayunando, orando.
siéndole fiel a Dios por toda parte que iba, cuidándome donde quiera. Yo iba a La Terrena, iba a Samaná, iba a Puerto Plata, y yo siempre junto con los pastores. ¿Para qué? Para no caer en desgracia. Siempre cuidándome, cuidando el ministerio. Bueno, pasa un tiempo, cuando llega la hora que me voy a casar, entonces ahí, no sé si un error, pero ahí yo digo, como yo me había ido de la iglesia donde mi esposa se congregaba, ahora me voy a casar con ella, pero ella sigue congregándose ahí. Entonces yo le digo a ella, bueno, tu pastor a mí no me va a casar a nosotros, porque tenía choque con él. Entonces busco otro pastor para que me case, pero en eso también digo, bueno, como me voy a casar, ya tengo que buscar una iglesia obligado. ¿Por qué? Porque yo estoy bien, pero mi esposa tiene que congregarse obligado en una iglesia, porque ella tal vez no tenga la madurez que tengo yo en el Señor. Aleluya. Y también, de todo modo, es un mandamiento bíblico que hay que congregarse y tener un pastor. Entonces, ahí llego a la iglesia Asamblea de Dios, aquí en El Factor. Ahí mi pastor era Esteban Ramírez. 2 años duré con él ahí batallando, ya que no quería que yo saliera a ningún lugar a predicar ni a cantar. Siempre me decía que yo salía, igual que en la otra iglesia también. Siempre me estaban prohibiendo. Recuerdo que un día dijeron, el sábado, yo le dije, bueno, el sábado yo tengo un compromiso en Los Limones, y me dijo un pastor de la iglesia Nazareno, bueno, usted no pertenece a esa confraternidad. Y yo le dije, no, pero yo no soy de confraternidad. Yo tengo un ministerio y donde a mí me invitan, yo voy. Si Dios me abre la puerta, yo voy a bendecir. Muchas son las almas que nos hemos ganado para Cristo a través de nuestro ministerio. Recuerdo que una vez estuve por Cotuí, en San Miguel de Cotuí, y allí mientras yo cantaba una canción, se llama Como tú que escuchas las palabras de esta sencilla canción, yo quiero contarte algo que me sucedió. Esa canción, una mujer que era prostituta vino a la plataforma y se convirtió. Y luego ella quería conocerme. Y ella dijo que no era yo, porque ella vio un muchacho blanco. ¿Por qué? Porque ella vio al ángel de Jehová adorando al Señor. Pero ella se convirtió. Y otras personas, mucho más, se han convertido. Entonces, comienzo a congregarme en esa iglesia, duró 2 años. Entonces, ahí inicia mi ministerio pastoral. Pero antes de iniciar el ministerio pastoral, quiero decirle algo, mis amados hermanos. Yo soy pastor, pero déjeme contarle lo que pasó o cómo yo llego a ser pastor. Yo recuerdo que 7 iglesias me ofrecieron para que yo fuera pastor. Recuerdo que un hermano amigo mío llamado José Amparo Medina, pastor en Nagua, recuerdo que vino a mi casa, él con su esposa, 3 meses antes de casarme, y me dijo, yo quiero que trabaje conmigo, vamos a abrir una obra aquí en El Factor. Y yo le dije, bueno, varón, yo creo que yo no tengo ese llamado a pastor. Así es que, al fin y al cabo, que me dijo, bueno, pues vamos a orar para ver si es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, pero vamos a orar porque yo creo que no tengo ese llamado. Aunque yo sabía que yo sufría por los descarriados, sufría por los débiles, sufría por los que estaban fríos, y me gustaba ver los hermanos calientes. Yo siempre estaba en la iglesia el primero, siempre estaba ayunando, siempre estaba orando en todas las actividades, porque mi mamá me enseñó eso. Luego la pastora que tuve cuando niño me enseñó eso. Entonces yo me quedé con ese mismo, con el primer amor hasta hoy, hermano. Me he quedado igual. Amo la obra de Dios. Es un deleite para mí orar. Es un deleite ayunar. Es un deleite ayudar a alguien. Es un deleite predicarle a alguien. Es un deleite ir a un culto, a un servicio, a donde sea, no me importa. Nunca busco nada. No, sirvo al Señor por amor. Él dice, da por gracia lo que por gracia yo te he dado. Y así yo lo he hecho todo este tiempo. Gloria al Señor para siempre. Así es que, mis amados, cuando me ofrecen otra iglesia, recuerdo que la iglesia Oración Contestada en Santo Domingo, allá conocí un pastor amigo que fui a predicar a su iglesia llamado Padilla, gloria al Señor, un gran hombre de Dios, pastor de la iglesia Oración Contestada allá central en San Cristóbal. Allí está ese hombre. Y recuerdo que él me dijo que quería que yo trabajara para ese concilio aquí en El Factor. Pero yo le dije la misma palabra. Yo le dije, yo no sé si tengo ese llamado. No estoy seguro. No quiero inventar.
porque eso es muy serio. Yo le decía, para mí el pastorado es como el matrimonio, es un sacerdocio, es un compromiso muy grande. Así que tienes que esperar que Dios te llame para que te vaya bien. De lo contrario vas a estar cansado, cargando, sufriendo. Pero cuando Dios te envía, todo estará bien. Así es que yo, ¿sabe lo que yo hice? Que le dije, bueno, yo lo que voy a hacer con usted, Pastor Padilla, es que le voy a buscar. Yo tengo un amigo que pertenece a un concilio. Y en ese concilio justamente él está peleado con el líder. Así es que me refiero a mi amigo, mi hermano, Pastor Marcelino Santos Taveras. Pastor era de la iglesia Nazareno aquí en El Factor, en el barrio Dr. José Francisco Peña Gómez. Pero ya el líder, que era Felipe Polanco, le había dicho, deme la llave de la iglesia, de acuerdo a él, y ya estaban con problemas. Entonces, como estaba con problemas, yo le dije al Pastor Padilla que conozco un hombre que ese sí le gusta pastorear, que ese sí le gusta andar con una chalina siempre, y que ese sí le gusta eso. Y pues me dijo, pues tráigame ese hombre. Para no cansarle, ese hombre hoy es el pastor de la iglesia Oración Contestada aquí en El Factor, pero ya tiene muchos años. Creo que tiene que tener 20 años ya pastoreándola. Pero yo fui la persona responsable de que él fuera pastor. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado abrirle puerta a los demás. Nunca he puesto pie para que alguien caiga. Al contrario, he ayudado personas para que graben. He ayudado personas para que sean pastores. Le he abierto puerta a gente que quiere predicar y que yo sé que son de Dios. O sea, siempre estoy animando porque soy un líder que hace el líder. Gloria al Señor. Creo en que el líder tiene un llamado, un compromiso de preparar líderes para enviarlo. Creo que ese es el modelo de la iglesia de Cristo. No tener mucha gente agrupada. No, es prepararlo para enviarlo. ¿A qué? A trabajar. Recuerden que Cristo dijo que la mies es mucha y pocos los obreros. Así que hay que llamar obreros. Decir